¿Cómo estudiar todos los días sin esfuerzo? Si no me conoces, me llamo Bruno y te quiero contar el mismo sistema que me permitió, además de sacarme muy buenas notas, por ahora 8 o más en todos mis exámenes de ingeniería de primer año, también tener mucho más tiempo libre para salir con amigos, hacer deporte o cualquier otro hobby, como puede ser empezar a emprender, que de no ser por este tiempo extra no hubiera podido empezarlo en paralelo a mis estudios. Y es algo que de verdad me gusta y que me alegro de haber podido conseguir. Por ende, te quiero contar los 3 puntos clave que a mí me sirvieron y cómo implementar todo hoy mismo para que apenas termines el video ya puedas empezar a sacarle provecho a estos conceptos y a aplicar estos conocimientos. Además, te voy a dar un calendario productivo que te va a servir para aplicar uno de los puntos que te voy a hablar más adelante. Entonces, lo primero que es definir hora y lugares fijos. Y esto es lo más importante. Tener un horario fijo diario. Y no basta con decir voy a estudiar todos los días a la noche o todos los días a la tarde, sino ponerle hora y minuto exactos. Reservar un bloque de tiempo en tu calendario, sea que tengas o no tengas, sea físico o virtual, un bloque de tiempo que respetes todos los días para estudiar a esa hora. Un hábito del que te podés apalancar para hacerlo más fácil es el hacer este hábito de estudiar todos los días junto con algo que ya hagas a diario. Por ejemplo, si vos todos los días merendás a la misma hora, te puedes apalancar de ese hábito que ya tenés formado para decir, antes de merendar o después de merendar voy a estudiar X cantidad de tiempo. Así se hace mucho más fácil y te apoyás de estos hábitos que ya tenés formados para implementar este nuevo hábito que sería estudiar todos los días. También es importante tener un lugar fijo y optimizado. Si vos siempre estudias en lugares distintos, nunca vas a estar tan cómodo como podrías estar en un lugar que vos designaste para estudiar y en el que lo haces todos los días. Porque te vas amoldando el lugar y el lugar se adapta a vos. Vos lo mejorás, por así decirlo, para que no tengas distracciones, sea lo más cómodo posible y trates de que te interrumpa la menor cantidad de gente posible. Con esto te va a ser mucho más cómodo y mucho más fácil estudiar, además que lo vas a disfrutar más si es en un lugar que te sentís cómodo de verdad. El segundo punto es nunca estudiar muchas horas. Y yo sé que suena contraintuitivo, pero te quiero explicar el siguiente concepto, es que cómo funciona la memoria. Tenés que entender cómo funciona la curva del olvido, el que se refiere a cómo nuestro cerebro elimina, por así decirlo, los conocimientos que aprendemos conforme pasa el tiempo. Si vos, por ejemplo, un lunes aprendés un concepto X, quizá el martes te acordás de la mitad de las cosas. El miércoles capaz un 25% y el viernes un 10% nomás. Porque conforme pasa el tiempo, ese conocimiento que adquiriste de a poco se va degradando hasta que prácticamente lo olvidás. Ahí entra el tan importante concepto de la repetición espaciada, que es nada más complejo que repasar este concepto que querés recordar en intervalos de tiempo cada vez más separados entre sí. Por ejemplo, querés aprender, no sé, la historia de una ciudad cualquiera, por poner un ejemplo tonto. Lo estudias un lunes, después lo estudias el martes, y después lo estudias, en vez de hacerlo todos los días, lo estudias recién el viernes, y después lo estudias después de una semana. Como puedes ver, cada vez el intervalo de tiempo es mayor, y lo que hace esto es aplanar la curva del olvido para que el conocimiento se quede más tiempo, porque el cerebro se da cuenta que es un conocimiento al que recurre frecuentemente, por lo tanto, no lo ve como prioridad olvidarlo. Bajo este concepto, te das cuenta que estudiar 8 horas no es lo mismo dependiendo en cuántos días lo hagas. A lo que me refiero es que estudiar 8 horas un solo día siempre va a ser peor que estudiar 4 horas 2 días, y a la vez siempre va a ser peor que estudiar 1 hora durante 8 días. En los 3 casos estudiaste 8 horas, pero como te das cuenta, el que estudió 1 hora 8 días seguidos aprendió mucho más en mucho menos tiempo y de una manera mucho más cómoda, porque no te puedes fumar 8 horas en un solo día. Y además te das cuenta, sin hacer mucho análisis, que para la tercera hora que vas estudiando, si llevas estudiando 3 horas seguidas, la calidad es mucho peor que la primera. Estos 8 días en los que estudiaste una sola hora fue tu mejor hora, tu hora donde estás más fresco, más motivado y donde mejor podés aprovecharla para aprender y retener más conocimiento. Así que mi recomendación personal es estudiar 40 minutos todos los días. Me parece que es un buen balance para no solamente poder adquirir conocimiento sin mucha necesidad de fuerza de voluntad, porque no es tanto tiempo, sino que además te da un buen margen para aprender conceptos medianamente complejos, y que si llevas este hábito a cabo desde el principio de la cursada, puedes llegar a los primeros parciales o incluso a los finales ya habiendo estudiado todo, porque como estudiaste un poquito todos los días, para cuando te falta 1 o 2 semanas para el parcial, es cuestión solamente de repasar, porque ya te acordás de todo y tenés los conceptos muy frescos, como puedes ver en este gráfico para que se ilustre aún mejor la idea. El tercer punto clave es llevar registro y ponerte objetivos. Ponerte un tiempo objetivo para cada sesión. Como yo te dije, puede ser 40 minutos, pero pueden ser también perfectamente 30, 20 o 1 hora. Yo te recomendaría empezar sobre todo en un rango más bajo, incluso más bajo que esto, quizá 20 minutos todos los días, pero de a poco ir subiendo hasta
este rango diario, que es el que siempre te recomiendo, que sería entre 40 minutos y 2 horas. Más de eso ya me parece que es demasiado para estudiar todos los días y además se hace muy difícil de llevar a cabo en una base a largo plazo. Cuando te falta poco para un parcial, quizás sea necesario estudiar 3 horas, 4 horas un mismo día, pero hablando de un panorama más general para implementar durante todo el año, me parece que un rango entre 40 minutos y 2 horas es lo ideal. También, importantísimo usar un temporizador. Con este pues me refiero al de Google, a un reloj o cualquier cosa, pero llevar registro siempre de cuánto estudias. Porque vos te puedes sentar una hora, como ya dije en otros videos, y pensar que estudiaste una hora, pero no llegaste a estudiar ni 20 minutos, porque ni siquiera te estres mirando el celular, que es lo obvio, sino que perdés tiempo buscando apuntes, buscando el ejercicio, viendo la respuesta. Todo lo que no sea resolver los ejercicios o memorizar, aprender un apunte, por ejemplo, diciéndolo en voz alta, no es estudiar, es perder el tiempo. O no perder el tiempo, pero simplemente no podés contarlo como estudiar porque no estás adquiriendo conocimiento de ningún tipo, estás haciendo una tarea aparte. Entonces, llevar registro se hace indispensable si querés saber cuánto estudiaste y tener constancia de que llegaste a esos 40 minutos diarios, valga la redundancia, todos los días. Entonces, para esto, aparte te recomiendo usar un habit tracker físico o un calendario o algo donde puedas marcar cuántos días estudiaste por semana y cuánto tiempo por sesión. Ahí al principio te vas a ir dando una idea de cuánto sos capaz de hacer todos los días. Quizás te hace relativamente fácil y no lo necesitas, o quizás te complica un poco más y tenés que ir de a poco haciendo una especie de sobrecarga progresiva en cuánto tiempo estudias todos los días para de a poco poder estudiar una buena cantidad todos los días y que tampoco te cueste mucho. Así que, para que lo implementes todo hoy, en 3 simples pasos, primero, definí ya cuándo y dónde vas a estudiar. Aparta un bloque de tiempo en tu día, comprométete a, por ejemplo, todos los días de 6 a 7 estudiar y organizar tu día alrededor de eso y comprométete a cumplirlo para reforzar el hábito y que más adelante no te cueste nada. Y segundo, prepara tu espacio de trabajo, o sea, tu espacio de estudio. ¿Dónde vas a estudiar? ¿Cómo vas a estudiar? ¿Qué necesitas tener a mano para optimizar y reducir al máximo todas las distracciones que hacen que pierdas tiempo y que no llegues a ese objetivo de, por ejemplo, 40 minutos diarios en 40 minutos? Sino que si, por ejemplo, tenés que ir a buscar útiles, después tenés que volver a buscar tu mochila que está en otra habitación para buscar otro apunte o cualquier cosa, te das cuenta que te sentaste de 6 a 7, pero no estudiaste ni 40 minutos, estudiaste mucho menos. Por eso es tan importante esto de tener un espacio de estudio optimizado para eso, estudiar. Y por último, escribí, imprimí, dibujá, lo que se te cante, un habit tracker o un calendario o cualquier cosa, pero que lo tengas visible en tu habitación o en un lugar o en tu lugar predeterminado de estudio para que tengas constancia de cuánto estudias y qué tan seguido. Así vas a poder siempre mejorar y aspirar a cumplir esa meta diaria que te pusiste, ya sea 40 minutos todos los días, 2 horas todos los días o lo que sea, pero siendo constante. Como bonus, fíjate en la descripción, tenés este calendario que te va a ayudar para no solamente estudiar todos los días, sino llevar a cabo cualquier hábito que quieras implementar con más facilidad y sobre todo teniendo constancia de qué fecha es para también anotarte cualquier evento o cualquier cosa. Por último, si querés que te ayude a implementar cualquiera de estos conceptos para tu caso en específico, escríbeme por Instagram, siempre me haré responder, así que no tengas miedo. Y si seguís todos estos consejos, vas a poder estudiar todos los días casi sin esforzarte. La clave es cumplirlos de verdad y no mentirte a vos mismo, decir esto no lo hago por X o esto lo estoy haciendo pero a medias, sino que cumplirlos y ya vas a ver que por experiencia te digo que te va a ser muchísimo más fácil. Ahora lo único que necesitas saber es cómo organizar toda tu vida en su totalidad como estudiante, incluso por afuera del estudio. Así que si querés conocer el sistema que yo mismo uso para manejar todos los apartados de mi vida, te invito a ver este otro video. Pero sobre todo, nunca te olvides de disfrutar del proceso.